Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Paga la cuenta y llama un taxi para nosotras, pero rápido, tenemos prisa, me dijo mi futura suegra el día que nos conocimos. Pero tras mi respuesta, casi se atraganta. Me sacudí nerviosamente una mota invisible del vestido. Por tercera vez. En los últimos 5 minutos. Emma, relájate. Solo es una cena, dijo James, cubriendo mi mano con la suya. Solo una cena. Con su madre. A quien solo había visto en fotografías en su apartamento. Que, según James, es un poco exigente con la gente. Que ya llevaba 15 minutos de retraso. Dijiste que tu madre nunca llega tarde, intenté disimular mi preocupación, pero no lo logré del todo. Normalmente no, James frunció el ceño mirando su teléfono. Qué raro. Voy a llamarla. Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida del restaurante, donde había mejor señal. Lo seguí con la mirada y me quedé sola otra vez. A solas con mis pensamientos y mis miedos. James y yo llevábamos saliendo 1 año y 3 meses. El mejor año y 3 meses de mi vida. Nos conocimos en el hospital, yo terminaba la residencia en medicina interna, él vino a visitar a un amigo tras una operación. Un encuentro fortuito en la cafetería, un café derramado en su camisa, mi torpe intento de ayudar, su risa en vez de enfado. Y algo hizo clic. Como si 2 piezas de un rompecabezas por fin se encontraran. James tenía todo lo que siempre soñé, aunque no supiera que lo soñaba. Una seguridad tranquila, sin arrogancia. Un humor cálido, sin sarcasmo. Honestidad sin crueldad. Y, lo más importante, la capacidad de escuchar. De verdad escuchar. Mis padres lo adoraron desde el primer encuentro. Mi padre incluso me dijo: no dejes escapar a este chico, Emma. Es de los buenos. Con su familia era más complicado. El padre de James murió cuando él tenía 14 años. Desde entonces vivía solo con su madre, Victoria. Según él, su carácter se había vuelto difícil después de la muerte del esposo. Mamá no deja entrar a la gente, me explicó. No es que sea fría, es que se protege. Todo el tiempo. ¿De qué? Le pregunté entonces. Del dolor, supongo, se encogió de hombros. Cuando papá murió, ella solo tenía 44. Planeaban envejecer juntos. Durante nuestro año de relación, muchas veces le propuse conocer a Victoria. James siempre encontraba una excusa. Está ocupada, está fuera de la ciudad, no es el mejor momento. Hasta que un día, durante una cena en mi apartamento, le pregunté directamente: ¿te avergüenzas de mí? ¿Por eso no me presentas a tu madre? Parecía sinceramente sorprendido. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué dices eso? Bueno, llevamos saliendo más de 1 año y todavía no conozco al único miembro de tu familia. Da que pensar. James dejó el tenedor y me tomó de la mano. Emma, escúchame. Te amo. Y estoy orgulloso de ti. No me da vergüenza mostrarte al mundo, al contrario. Entonces, ¿cuál es el problema? Suspiró. El problema es mamá. No tienes idea de cómo puede ser. Después de papá, no aceptó a ninguna de mis novias. A ninguna. Y contigo va en serio, ¿sabes? Me da miedo que, si te rechaza como a las demás, eso nos afecte. Le apreté la mano. James, lo nuestro está bien. Y estará bien, sin importar lo que piense tu madre. Pero si realmente piensas en un futuro conmigo, no podemos evitar este encuentro para siempre. Al día siguiente, llamó a su madre y organizó la cena. Y ahora estoy aquí, sentada en el restaurante Le Papillon, demasiado caro para una cena cualquiera y demasiado pretencioso para mi gusto. Sentada y nerviosa. James eligió este lugar porque su madre ama la cocina francesa y la atención al detalle. Una descripción perfecta de la propia Victoria, si uno cree las historias de James.
Jugando con la servilleta, volví a mirar el salón. Luz tenue, flores frescas en cada mesa, camareros amables que se deslizaban entre las mesas como sombras. Y muchas personas exitosas con peinados perfectos y modales impecables. De pronto, me sentí una impostora en ese mundo. ¿Quién soy yo? Solo una chica de los suburbios, que salió adelante gracias al esfuerzo y los préstamos estudiantiles. Residente con deudas enormes y un sueldo pequeño. Trabajo 60 horas a la semana porque amo lo que hago, pero eso me hace lucir eternamente cansada. Llevo un vestido comprado en una tienda de cadena con descuento y zapatos prestados por una amiga. ¿Y Victoria? Propietaria de una cadena de clínicas privadas. Graduada de Harvard. Una mujer que construyó un imperio mientras criaba sola a su hijo. En las fotos se parecía a una versión femenina de James, los mismos pómulos altos, el mismo perfil definido. Pero donde los ojos de James siempre brillaban con calidez, su mirada parecía evaluadora. Incluso en las fotos familiares. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un movimiento en la entrada. Una mujer alta y elegante entró al restaurante, y todos parecieron volverse instintivamente hacia ella. Victoria Anderson en persona. Cabello rubio impecablemente peinado con un toque de canas. Silueta esbelta en un traje que, estaba segura, costaba lo mismo que un mes de mi alquiler. Una postura que parecía anunciar que estaba por entrar en una sala del trono. El maitre se apresuró hacia ella, pero ella apenas asintió levemente en mi dirección y él retrocedió. Tragué saliva, sintiendo la boca seca. Era como una escena de película en la que el antagonista principal aparece por primera vez en pantalla, y el público entiende que la verdadera historia está a punto de comenzar. Victoria se dirigió directamente a nuestra mesa. Me puse de pie, intentando sonreír. Buenas tardes, señora Anderson. Soy Emma Clark. Me alegra mucho por fin conocerla. Ella me lanzó una mirada rápida de arriba a abajo. En sus ojos pasó algo parecido a la decepción. Sin responder al saludo, se sentó en la silla. ¿Dónde está James?, preguntó, sin siquiera mirarme. Salió a llamarla. Estaba preocupado por el retraso. Yo nunca llego tarde. Tenía asuntos importantes. Asentí, sin saber qué responder. Reinó un silencio incómodo. Victoria llamó al camarero y pidió agua sin hielo y el menú. Durante todo ese tiempo, no me dirigió ni una sola mirada. James me contó que usted es doctora, empecé, intentando iniciar una conversación. Lo fui. Ahora dirijo clínicas. Eso es impresionante. Construir algo así. No es un negocio. Es una vocación. De nuevo, silencio. Sentí una gota de sudor bajándome por la espalda. ¿Dónde se había metido James? James me dijo que usted se especializó en cardiología, intenté una vez más. Finalmente me miró. ¿Y tú? ¿Cuál es tu especialidad? Su voz tenía un tono de desafío. Medicina interna. Estoy terminando la residencia en el Hospital General. Hospital público, no era una pregunta, sino una afirmación. Con un leve matiz de desdén. Sí. Me gusta trabajar donde realmente me necesitan. Qué noble, pronunció la palabra como si fuera un diagnóstico. Y poco rentable. No todo se mide en dinero, señora Anderson. La comisura de su boca se movió apenas. No era una sonrisa, más bien una señal de irritación. Cuando crezcas, entenderás que sin dinero tus nobles ideales no valen nada. Sentí el rubor subir a mis mejillas. Respiré hondo y me recordé que era la madre de James. Una mujer que había perdido a su marido y criado sola a su hijo. Una mujer que, tal vez, simplemente se protegía, como decía James. En ese momento, el camarero llegó con el agua para Victoria. Ella miró su reloj y, sin apartar la vista de él, dijo: Paga la cuenta y llama un taxi para nosotras, pero rápido, tenemos prisa. Parpadeé, sin creer lo que acababa de oír.
Me hablaba como a una subordinada. O a una sirvienta. En su voz no había ni rastro de cortesía, solo una orden. Algo se quebró dentro de mí. La línea que no permitía que nadie cruzara, fue cruzada. Perdone, Victoria, dije con la sonrisa más cortés que pude reunir, pero soy su futura nuera, no su secretaria. Si tiene prisa, quizá podríamos posponer este encuentro para otro momento más conveniente. Victoria, que justo estaba tomando un sorbo de agua, aspiró bruscamente y empezó a toser. Algunas gotas cayeron sobre su blusa blanca impecable. ¿Qué dijiste?, preguntó, secándose la boca con la servilleta y mirándome como si acabara de salir del suelo. Dije que no soy su asistente, respondí con firmeza. Y prefiero que no me hablen en tono autoritario. Sus ojos se entrecerraron. En ellos se leía sorpresa mezclada con ¿respeto? No, más bien indignación. ¿Sabes con quién estás hablando? Su voz era baja, pero cada palabra sonaba como un latigazo. Con la madre del hombre que amo, contesté sin apartar la mirada. Y esperaba un respeto mutuo. Justo en ese momento, James regresó a la mesa. Su mirada fue de mí a su madre y de vuelta. Percibió de inmediato la tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó, sentándose lentamente. Mamá, ¿todo bien? Victoria se enderezó, recogiendo su bolso. No, no está bien. Tengo una llamada urgente de la clínica. Tendremos que posponer esta cena. Se levantó, lanzándome una última mirada helada. James, llámame mañana. Y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del restaurante con la misma majestuosidad con la que había entrado, dejándonos en un silencio atronador. ¿Qué ha pasado? James me miraba con preocupación. Emma, ¿qué le dijiste? Respiré hondo. Solo la verdad. ¿La verdad? ¿Y ella te llamó cómo? James caminaba por su salón, despeinándose hasta que su cabello quedó completamente revuelto. Atrevida y maleducada, repetí, sentada en el sofá con una taza de té. Y eso siendo suave, considerando el tono que usó. Regresamos al apartamento de James justo después de la repentina salida de Victoria del restaurante. Durante todo el camino, él guardó silencio, apretando con fuerza el volante. Y luego, apenas cerró la puerta, comenzó una conversación que ya llevaba una hora. Emma, por favor, cuéntamelo otra vez. Palabra por palabra. ¿Qué pasó antes de que yo regresara? Suspiré y dejé la taza sobre la mesa. Tu madre apareció, apenas me hizo un gesto con la cabeza, ni siquiera me saludó. Hizo un par de preguntas sobre mi trabajo, se expresó con bastante desprecio sobre los hospitales públicos. Y luego simplemente me ordenó, James, que pagara la cuenta y pidiera un taxi porque tenía prisa. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que soy su futura nuera, no su secretaria, y que si tenía tanta prisa, tal vez deberíamos posponer nuestro encuentro. James gimió y se dejó caer en el sillón frente a mí. Dios, Emma. ¿Tienes idea de lo que le dijiste? ¿Y qué querías que hiciera? Salir corriendo obedientemente a pagar una cena en la que me trataron con desprecio, y luego pedir un taxi para una mujer que ni siquiera se dignó a saludarme? No, pero podrías haber guardado silencio. Decirle que yo volvería enseguida y que me encargaría de todo. ¿En serio? ¿Me estás sugiriendo que simplemente sonría y aguante que me traten como basura? No, claro que no, se cubrió la cara con las manos. Es solo que no conoces a mi madre. Ese es el problema, James. No conozco a tu madre, porque tú llevas un año posponiendo nuestra presentación. Y ahora esperas que me comporte como, ¿qué? ¿Como esas chicas que ella no aceptó? ¿Tal vez ellas simplemente le permitieron humillarlas? James parecía agotado. No lo entiendes. Mi madre es una persona muy difícil. Ella no sabe hacerlo de otra forma. Eso no es una excusa, y lo sabes. Lo sé,
asintió en voz baja. Pero es mi madre. Y la amo, a pesar de todos sus defectos. Me acerqué y me senté en el brazo de su sillón. James, escúchame. Entiendo cómo te sientes. De verdad. Pero no puedes esperar que yo tolere la falta de respeto, ni siquiera de tu madre. Ese no es el tipo de base sobre la que se construye una relación sana. Él tomó mi mano y la besó. Lo sé. Lo siento. Es solo que, quería tanto que todo saliera bien entre ustedes. Yo también lo quería. Y aún lo quiero. Pero no a costa de mi dignidad. Nos quedamos en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, James rompió el silencio. Ella me llamó mientras veníamos para acá. Me puse tensa. ¿Y qué dijo? Que si realmente estoy pensando en una relación seria con una chica que no respeta a mi familia, entonces ni siquiera irá a nuestra boda. Sentí que la sangre se me iba del rostro. James, tú no crees que yo no respeto a tu familia, ¿verdad? No, por supuesto que no, apretó mi mano con más fuerza. Sé que no hiciste nada malo. Es mamá la que se está pasando. Pero está amenazando con cortar completamente nuestra relación. Nunca había llegado tan lejos. Me levanté, sintiendo de pronto las piernas débiles. ¿Y qué vas a hacer? James también se levantó y me abrazó. No lo sé todavía. Pero no voy a elegir entre ustedes, si es eso lo que temes. Te amo, Emma, encontraré la manera de arreglar esto. Hundí el rostro en su hombro, reconociendo el aroma familiar de su colonia. Seguridad. Hogar. Pero por primera vez desde que estábamos juntos, sentí una sombra de duda. No sobre su amor, sino sobre si nuestro pequeño mundo podría resistir la presión del exterior. Yo también te amo, susurré. Y espero que algún día tu madre vea que no soy su enemiga. Lo verá, me prometió James, besándome en la coronilla. Solo dale tiempo. Pero no teníamos tiempo. Como descubrí al día siguiente, Victoria Anderson no era de las que esperan ni perdonan. Era de las que se vengan. No puede estar hablando en serio, ¿verdad? Miré al Dr. Pearson, mi supervisor de residencia, sin dar crédito a lo que acababa de oír. ¿La clínica retiró mi candidatura? ¿Por qué? Estábamos en su pequeño despacho, lleno de revistas médicas y carpetas de documentos. El Dr. Pearson, normalmente calmado y firme, hoy lucía incómodo, incluso culpable. Emma, sé cuánto significa esto para ti. Eras la mejor candidata. Pero la decisión vino de la dirección de la clínica, y no hay nada que yo pueda hacer. Pero tiene que haber una razón. Hace una semana estaban encantados con mi currículum y mis cartas de recomendación. ¿Qué cambió? El Dr. Pearson desvió la mirada, claramente sin querer responder. Luego suspiró y dijo en voz baja. Es la clínica privada de Victoria Anderson. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Solo habían pasado 2 días desde nuestro desastroso encuentro con la madre de James, y aquí estaba el primer golpe. No solo un golpe bajo. Está bromeando, susurré, dejándome caer en la silla frente a su escritorio. No puede ser una coincidencia. No sé los detalles, Emma. Solo me comunicaron que tu candidatura ha sido rechazada. Sin explicación alguna. Me tapé la cara con las manos. La pasantía en la clínica Anderson era mi oportunidad. El mejor departamento de cardiología del estado, técnicas de vanguardia, la posibilidad de trabajar con los mejores especialistas. Llevaba 3 años preparándome para esto. ¿Y ahora todo se venía abajo por una sola frase durante una cena? Emma, el Dr. Pearson me tocó el hombro con cuidado, esto no es el fin del mundo. Eres una joven doctora brillante. Te encontraremos otra pasantía. No se trata solo de la pasantía, respondí, levantando la vista. Se trata de justicia.
Ella no tiene derecho a usar su posición para vengarse de mí por diferencias personales. Tal vez fue una coincidencia, aventuró con poca convicción. ¿Usted realmente lo cree? Guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. No. Lo siento. Salí del despacho y me apoyé en la pared del pasillo, tratando de ordenar mis pensamientos. A mi alrededor, enfermeras, médicos, pacientes, un día de trabajo normal en el hospital. El mundo seguía girando, aunque el mío se estuviera resquebrajando. Saqué el teléfono y empecé a escribirle un mensaje a James, pero me detuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Tu madre arruinó mi carrera? Solo serviría para empeorar las cosas entre ellos. Y ya bastante dividido estaba entre ella y yo. En lugar de escribirle a James, marqué el número de mi mejor amiga, Sara. ¿Emma? ¿Qué pasa?, preguntó en cuanto oyó mi voz. ¿Podemos vernos después de mi turno? Necesito desahogarme. Claro. ¿Todo está mal? Peor de lo que imaginas. Esa noche, sentadas en nuestro café favorito, le conté todo a Sara, el encuentro con Victoria, sus amenazas a James, y ahora la cancelación de mi pasantía. ¡Qué bruja! Golpeó la mesa con el puño, atrayendo las miradas molestas de los vecinos. Perdón, pero esto ya es demasiado. No es solo una suegra tóxica, está saboteando tu carrera activamente. Lo sé, removía el café que ya se había enfriado. La pregunta es, ¿qué hacer? Díselo a James. ¿Y qué va a cambiar eso? ¿Más tensión? ¿Ponerlo a elegir entre su madre y yo? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Sufrir en silencio? Emma, tú eres la víctima en esta situación. Tienes derecho a defenderte. No lo sé, Sara. Todo es tan complicado. Amo a James, de verdad lo amo. Pero su madre es como un iceberg, fría, enorme y dispuesta a hundir cualquier barco que se le cruce. Entonces tienes que ser el Titanic, sonrió Sara. El Titanic se hundió, por si lo olvidaste. Bueno, mala analogía. Pero entendiste el punto. No dejes que te intimide. No estoy asustada. Estoy destrozada. Sara se inclinó sobre la mesa hacia mí. Escucha, Emma, ¿recuerdas lo que nos enseñaron en la escuela de medicina? Cuando un paciente llega con complicaciones, no perdemos tiempo lamentándonos por no haberlas evitado. Actuamos. Atacamos el problema. ¿Esto es diferente? No, no lo es. Estás enfrentando una complicación en tu vida. Actúa. Afróntala. Empieza con una conversación honesta con James. Asentí, sintiendo que el peso en el pecho se aligeraba un poco. Sara tenía razón. Guardar silencio no solucionaría nada. Al volver a casa, llamé a James. Su voz sonaba cansada. Hola. ¿Cómo estuvo tu día? Respiré hondo. No muy bien. James, tengo que contarte algo. ¿Pasó algo? La clínica donde iba a hacer mi pasantía retiró mi candidatura. ¿Qué? ¿Por qué? Me habías dicho que estaban encantados con tu currículum. Así era. Adivina qué cambió. Hubo una pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Emma, no me digas que. Es la clínica de tu madre, James. La clínica privada de Victoria Anderson. Soltó una maldición, algo raro en él. ¿Estás segura de que fue ella? ¿Tú lo dudas? Después de que amenazó con no venir a nuestra boda. Maldita sea. Emma, voy a hablar con ella. Esto es inaceptable. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que no use su poder para vengarse de su nuera? ¿Crees que te escuchará? No lo sé, pero tengo que intentarlo. James, no quiero empeorar más la situación. ¿Y qué propones? ¿Dejar que arruine tu carrera?
me mordí el labio, sabiendo que no tenía una respuesta. No sé qué hacer, admití por fin. Pero sé que no quiero ser la causa de una ruptura entre tú y tu madre. Tú no eres la causa, Emma. La causa es su necesidad de control. Su incapacidad de aceptar que crecí y elijo con quién estar. Siguió una larga pausa. Oí su respiración pesada. Hablaré con ella mañana, dijo al fin, con firmeza. No por teléfono. En persona. ¿Estás seguro? Sí. Esto tiene que terminar. Amo a mi madre, pero no le permitiré entrometerse en nuestra vida. Después de la llamada, me acosté mirando el techo, con emociones encontradas. Por un lado, me conmovía la determinación de James de defenderme. Por otro, temía que un enfrentamiento con Victoria solo empeorara todo. Pero no teníamos alternativa. La tormenta ya había comenzado, y solo nos quedaba atravesarla, juntos. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una niebla. James se reunió con su madre, y según él, la conversación fue tensa, pero productiva. Victoria no admitió haber cancelado mi pasantía, pero tampoco lo negó. Solo dijo que la clínica elige a los mejores candidatos según muchos factores. James insistió en que se disculpara conmigo, pero ella se negó. No tengo nada por lo que disculparme, dijo. Si tu novia es tan sensible que no puede aceptar una crítica constructiva, quizás la medicina no sea su vocación. Sus palabras dolieron, pero traté de no tomarlas personalmente. En lugar de eso, me enfoqué en buscar otra pasantía. El Dr. Pearson me ayudaba en todo lo posible, pero los mejores puestos ya estaban ocupados, y lo que quedaba no era muy alentador. «Podrías quedarte con nosotros en el hospital», me propuso. «El programa no es tan prestigioso como el de la clínica privada, pero obtendrás una buena experiencia». Asentí, comprendiendo que no tenía muchas opciones. Pero en mi interior ardía un sentimiento de amargura. No por no entrar en un programa prestigioso, nunca me importó el estatus, sino por la injusticia. Por saber que alguien con poder podía arrasar tan fácilmente con los sueños de otro. Esa tarde decidí caminar por el parque para despejarme. La primavera estaba en su apogeo, los árboles cubiertos de un verde tierno, el aire lleno de aromas florales. Caminando por una de las alamedas sombrías, noté una pequeña cafetería con terraza en el centro del parque. Era rocío de la mañana, un lugar acogedor donde se podía tomar café rodeado de naturaleza. Reduje el paso. Y entonces la vi. Victoria Anderson estaba sentada sola en una mesa en la esquina de la terraza. Y se veía distinta. Sin su habitual máscara de seguridad y superioridad. Inclinada sobre unos papeles, parecía más pequeña, más vulnerable. Noté que le temblaban un poco las manos al pasar las páginas. La taza de café frente a ella seguía intacta. Mi primer instinto fue darme la vuelta y marcharme. Lo último que quería era otra confrontación. Pero algo en su postura, en la tensión de sus hombros, me hizo detenerme. Recordé las palabras de James, que su madre siempre se está protegiendo. Tal vez ahora, creyendo que nadie la veía, había bajado la guardia. Respiré hondo y me acerqué a su mesa. El tintineo de la campanilla sobre la puerta del café sonó cuando entré a la terraza, pero Victoria estaba tan absorta en sus documentos que no me notó hasta que me detuve a pocos pasos. Se sobresaltó y apresuradamente recogió los papeles, metiéndolos en una elegante carpeta de cuero. Pero no antes de que alcanzara a ver el logotipo de la Clínica Oncológica Memorial en la hoja superior. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente, pero en su voz percibí una nota de miedo. «Solo paseaba», respondí con calma. «No esperaba verte aquí. Es un parque público. Tengo derecho a estar aquí». «Por supuesto». No quise decir lo contrario. Victoria se enderezó, poniéndose de nuevo su máscara de impenetrabilidad. Pero yo ya había visto lo que había detrás de ella. «Victoria, ¿estás bien?», pregunté, dando un paso al frente. Apretó la carpeta con fuerza, como si se protegiera con ella. «¿Y a ti qué te importa?». En su voz estaba el frío habitual,
pero ahora también escuchaba otros matices. Cansancio. Inquietud. Tal vez incluso dolor. James te quiere, dije con sinceridad. Así que a mí no me da igual lo que te pase. Me miró sorprendida, como si no esperara esas palabras. Por un momento, su rostro se suavizó, y vi en los rasgos de James, las mismas arrugas junto a los ojos, la misma inclinación de la cabeza. Pero el instante de vulnerabilidad pasó rápido. Se levantó, recogiendo su bolso. Tengo que irme. Victoria, toqué suavemente su brazo, notando cómo se tensaba al sentir mi contacto. Si necesitas ayuda, la que sea, soy médica. Y amo a tu hijo. Se quedó quieta, mirando mi mano sobre la suya. Luego, lentamente, se apartó. No sabes nada de mí, dijo en voz baja. Ni de lo que necesito. Y con eso se marchó, dejándome de pie junto a la mesa con una opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Algo serio. Me quedé en esa misma mesa casi una hora más, pensando en lo que había visto. El logotipo de la clínica oncológica. Las manos temblorosas. El miedo en los ojos de una mujer normalmente tan segura de sí misma. Victoria Anderson estaba enferma. Y, por lo que parecía, gravemente enferma. Al volver a casa, abrí mi portátil y comencé a investigar. La Clínica Oncológica Memorial se especializaba en casos raros y complejos de cáncer. No formaba parte de la red de clínicas de Anderson, era un hospital independiente de investigación, conocido por sus tratamientos experimentales. Recordé que James nunca había mencionado problemas de salud en su madre. ¿Lo sabía? ¿O ella lo ocultaba, como ocultaba todas sus debilidades? Mi teléfono sonó. Era James. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Preguntó. Dudé. ¿Debía contarle que había visto a su madre en el parque? ¿Mis sospechas? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si los documentos eran de un paciente y no de ella? Bien, respondí al fin. Nada especial. ¿Y el tuyo? Agotador. Proyecto complicado, plazos encima. ¿Nos vemos esta noche? Sí, claro. Después de la llamada, me quedé mucho tiempo sentada, reflexionando. ¿Qué debía hacer con esa información? ¿Ignorarla? ¿Decírselo a James? ¿Intentar hablar con Victoria otra vez? Al final decidí que debía saber la verdad. No por curiosidad, sino por preocupación, por James, y sorprendentemente, por la propia Victoria. Nadie debería enfrentar algo así solo. Al día siguiente llamé a mi compañera de universidad, Jen, que ahora trabajaba en la Clínica Oncológica Memorial. Jen, necesito tu ayuda. Es una cuestión confidencial. Suena serio. ¿Qué pasa? No puedo contarlo por teléfono. ¿Podemos vernos después de tu turno? Claro. ¿A las 7 en la cafetería? Perfecto. Gracias. La cafetería de la clínica estaba tranquila, fin de jornada, la mayoría de la gente ya se había ido. Jen me esperaba en una mesa del fondo con 2 tazas de café. Bueno, ¿de qué se trata? Preguntó cuando me senté. Respiré hondo. Necesito saber si una paciente llamada Victoria Anderson está recibiendo tratamiento aquí. Jen frunció el ceño. Emma, sabes que esa información es confidencial. No puedo. Lo sé. Y nunca te lo pediría si no fuera importante. Es la madre de mi novio. Y creo que tiene un problema serio del que él no sabe nada. Jen suspiró, claramente dividida entre su ética profesional y el deseo de ayudarme. No puedo confirmar ni negar si una paciente está siendo tratada aquí. Lo entiendo. Pero, bajó la voz, si tuviera una, digamos, pariente con una forma agresiva de cáncer de páncreas, le recomendaría una nueva terapia experimental que está desarrollando el Dr. Wu. Me quedé helada. Cáncer de páncreas. Uno de los tipos más agresivos y con menor tasa de supervivencia.
¿Y esa terapia, qué tan eficaz es? Aún es pronto. Los estudios están en fase inicial. Pero los primeros resultados son prometedores. ¿Y el Dr. Wu acepta nuevos pacientes? Muy selectivamente. Solo a aquellos para quienes los tratamientos tradicionales ya no funcionan. Sentí cómo se me helaba la sangre. Si Victoria había recurrido a un tratamiento experimental, significaba que lo convencional ya no era eficaz. La situación era aún más grave de lo que imaginaba. Gracias, Jen, le apreté la mano. Me has ayudado mucho. Yo no te he dicho nada, Emma. No lo olvides. Por supuesto. Al salir de la clínica, me senté en el coche sin encender el motor. Tenía la mente llena de pensamientos. Ahora entendía muchas cosas. La frialdad de Victoria, sus mecanismos defensivos, su miedo a perder el control y a perder a su hijo. Quizás se aferraba tanto a James porque temía dejarlo solo. Recordé nuestro encuentro en el café, sus manos temblorosas sobre los papeles, la taza de café intacta. Estaba asustada. No de mí. Del final. Y supe que debía ayudarla. No por mí, ni siquiera por James. Por ella. Porque nadie debería luchar contra una enfermedad así en soledad. Durante las siguientes 2 semanas me sumergí en el estudio de los últimos avances en el tratamiento del cáncer de páncreas. Leí revistas médicas, consulté colegas, sin mencionar nombres, investigué terapias experimentales. James notó mi repentino interés. No recuerdo que la oncología fuera uno de tus principales temas, dijo una noche, al ver la pila de impresiones sobre mi escritorio. Solo, amplío mis horizontes, respondí, sintiendo una punzada de culpa por no decirle la verdad. Pero no podía. No estando segura de que Victoria realmente estuviera enferma y de que no le hubiera contado a su hijo. No era mi secreto para revelarlo. En lugar de eso, me concentré en buscar a los mejores especialistas y clínicas. Y los encontré, un grupo de investigadores en Suecia que desarrollaban una nueva inmunoterapia con resultados prometedores para formas agresivas de cáncer de páncreas. Estaban reclutando pacientes para un estudio clínico ampliado. Cómo lograr que Victoria entrara en ese programa, todavía no lo sabía. Pero era una oportunidad que quizás ni siquiera el Dr. Wu podía ofrecer. Al mismo tiempo, tomé turnos adicionales en el hospital. No solo por la pasantía cancelada, sino también para ahorrar dinero. Una consulta con especialistas extranjeros costaba mucho, incluso por videollamada. James se preocupaba por mi carga de trabajo. Trabajas 70 horas a la semana, Emma. Es demasiado. Puedo con ello, respondía, besándolo en la mejilla. Y necesito esas horas para el currículum, ya que no tendré pasantía. Asentía, pero en su mirada veía preocupación. Nuestra relación seguía siendo fuerte, pero la sombra que Victoria había proyectado aún no desaparecía. Él seguía esperando una reconciliación, pero no me presionaba. Esa mañana de sábado, cuando recibí el correo con la confirmación de la consulta con los especialistas suecos, por fin tomé la decisión de hablar directamente con Victoria. Le envié un mensaje a su correo laboral, encontrado en la web de su clínica. Victoria, necesito hablar con usted sobre un tema importante. En persona. Es sobre su salud. Por favor, indíqueme la hora y el lugar. No esperaba una respuesta, al menos no rápida, pero llegó 1 hora después. Breve y seca. Café, rocío de la mañana, en el Parque Memorial. Misma terraza. Mañana a las 10. No le dije nada a James sobre la reunión. Él pensaba que tenía un turno extra. Una mentira más, que pesaba como una piedra. Pero me prometí que sería la última. El café rocío de la mañana, en el corazón del Parque Memorial, estaba tranquilo y casi vacío a esa hora. La mañana temprana y la lluvia de la noche anterior habían ahuyentado a los clientes habituales. Victoria ya estaba sentada en la terraza cuando llegué. Tenía frente a ella una taza de té intacta. Se veía aún más pálida que en nuestro encuentro anterior y visiblemente más delgada.
Querías hablar, empezó sin saludar. Habla. Me senté frente a ella, dejando suficiente distancia para respetar su espacio personal. Sobre nosotros susurraban las hojas de los árboles jóvenes que crecían a lo largo de la terraza. Sé sobre su diagnóstico, dije directamente. Cáncer de páncreas, en etapa avanzada. Su rostro palideció aún más, pero no lo negó. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo que importa es que encontré un grupo de investigadores en Suecia que está desarrollando una nueva inmunoterapia. Sus resultados son mucho mejores que los del Dr. Wu. Y están aceptando pacientes. Me miró, claramente impactada. ¿Tú, qué? He programado una consulta. Por videollamada. El próximo jueves. ¿Por qué? Preguntó, con un desconcierto genuino en la voz. ¿Por qué haces esto? Porque usted es la madre del hombre que amo. Y porque nadie debería enfrentar esto sola. Victoria me observó largo rato, estudiando mi rostro como si tratara de resolver un rompecabezas complicado. ¿James lo sabe? Preguntó finalmente. No. Decidí que no me correspondía decírselo. Asintió, y en ese gesto percibí alivio. No quiero que lo sepa. No quiero que me vea así. Débil. Muriendo. Pero es su hijo. Tiene derecho a saberlo. James ya perdió a su padre. No quiero que los últimos meses o años que pasemos juntos estén marcados por la enfermedad y la lástima. No es lástima, Victoria. Es amor. Ella desvió la mirada hacia el parque a través de la terraza abierta. La niebla matinal aún no se había disipado, y los árboles parecían envueltos en un velo blanco. Siempre fui fuerte, dijo en voz baja. Toda mi vida. Cuando Robert murió, no me permití derrumbarme. Tenía un hijo que criar. Un negocio que salvar. Y lo logré. Siempre lo logré. Su voz tembló. Y ahora no puedo con mi propio cuerpo. Me está traicionando. Y tengo miedo. La última palabra la dijo casi en un susurro. En las esquinas de sus ojos brillaban pequeñas lágrimas que luchaba por contener. Una confesión de vulnerabilidad de una mujer que siempre había proyectado invulnerabilidad. Le tomé la mano con suavidad. Esta vez no se apartó. Permítanos ayudarla, Victoria. A James y a mí. No tiene por qué pasar por esto sola. Se volvió hacia mí, y en sus ojos brillaban lágrimas aún no derramadas. ¿Por qué haces esto? Después de lo que te hice. Cancelé tu pasantía, amenacé con destruir tu relación con James. Creo que la compasión es más fuerte que el rencor, y que el perdón es más importante que el orgullo, respondí, mirándola a los ojos. En la escuela de medicina nos enseñaron que nuestro deber es interponernos entre el paciente y la muerte hasta el último aliento. Cuando todas las puertas se cierran, cuando la esperanza se apaga, cuando incluso el cielo guarda silencio, el médico es el único que no debe dar la espalda. Ese juramento no lo hice solo con palabras, sino con el corazón. Y no puedo traicionarlo, ni siquiera por usted, ni siquiera después de todo lo que ha pasado entre nosotras. Ella bajó la cabeza. No siempre fui así. Antes de la enfermedad. Antes de todo. Lo sé. James me lo contó. ¿Qué hará si esa terapia no funciona? Buscaremos otra. Y si tampoco funciona, estaremos a su lado. Hasta el final. ¿Estaremos? Hablo como si ya fuera parte de la familia. Espero llegar a considerarte así. Si me lo permites. Victoria se secó los ojos con un pañuelo y se irguió, volviendo a ponerse su máscara de control. Pero ahora yo podía ver a través de ella, a la mujer asustada que no quería morir sola. Jueves, dijiste. ¿A qué hora es la consulta? A las 2 de la tarde. Liberaré mi agenda. Le entregué la carpeta que había traído conmigo. Aquí está toda la información sobre el grupo sueco. Sus estudios,
resultados, publicaciones. Pensé que querría revisarlo antes. La tomó, hojeó los documentos y alzó la vista. Había sorpresa en su mirada. Has hecho un gran trabajo. Soy médica, Victoria. Ayudar es mi trabajo. Incluso a los que no lo merecen. Especialmente a ellos. Casi sonrió, por primera vez en todos nuestros encuentros. James hizo una buena elección, dijo en voz baja. Mejor de lo que creía. No fue una disculpa. Pero como primer paso, fue suficiente. Los meses siguientes lo cambiaron todo. La consulta con los especialistas suecos fue un éxito, aceptaron a Victoria en su programa de investigación, y los resultados de las primeras semanas de tratamiento fueron alentadores. James aún no sabía nada sobre la enfermedad de su madre. Victoria insistió en mantenerlo en secreto, y yo, aunque con el corazón encogido, acepté respetar su decisión. Pero ahora estábamos juntas en esto, una alianza extraña, nacida del amor compartido por James y del respeto mutuo que lentamente comenzaba a crecer entre nosotras. Acompañaba a Victoria a las sesiones de terapia, analizaba los resultados, hablaba con ella sobre las opciones de tratamiento. Tuve que reducir mis turnos adicionales en el hospital, pero no me arrepentía. Ayudarla se convirtió en una forma de práctica médica, quizá no la que había soñado, pero sin duda valiosa. James notó el cambio en nuestra relación. ¿Tú y mamá se han vuelto más cercanas?, preguntó un día con escepticismo, al ver que nos escribíamos mensajes. Hace un mes ni siquiera quería mencionar tu nombre. Hemos encontrado un punto en común, respondí evasivamente. Tu madre no es tan terrible cuando la conoces de verdad. No lo puedo creer, rió. Mi novia y mi madre, amigas. Eso sí que es un milagro. Lo abracé, escondiendo el rostro en su hombro para que no viera la tristeza en mis ojos. No era una amistad real, más bien una tregua frente a un enemigo común. Un enemigo cuyo nombre temíamos pronunciar. Pero Victoria estaba cambiando. La enfermedad y el tratamiento la debilitaban físicamente, pero la hacían más humana. Se volvió más suave, más tolerante. Llamaba con más frecuencia a James, se interesaba por su vida, pero ya sin su habitual tono de control. Un día incluso se disculpó conmigo, por la pasantía. No estaba en mí, dijo mientras esperábamos otra sesión. Acababan de confirmarme el diagnóstico y estaba furiosa con el mundo. Lo entiendo, respondí sinceramente. No es una excusa. Usé mi poder para hacerte daño. Eso no tiene perdón. Yo ya la he perdonado, Victoria. Entonces eres mejor que yo, sonrió débilmente. Yo en tu lugar seguiría llena de rabia. La rabia no ayuda. Especialmente en medicina. Vas a ser una gran doctora, Emma. La mejor. Ese día, después del tratamiento, me sorprendió con una pregunta. ¿Qué pensarías de trabajar en mi clínica? Cuando todo esto pase. Parpadeé sorprendida. ¿En su clínica? Pero yo pensé que... Cancelé tu pasantía por un acto mezquino de venganza. Pero vi tu currículum antes de saber que tú eras esa Emma. De verdad eras la mejor candidata. No supe qué responder. Aquella oferta era el tipo de oportunidad con la que había soñado. Pero ahora, todo era más complicado. No estoy segura de que sea buena idea. ¿Por qué? ¿Te incomoda trabajar bajo mi dirección? No, no es eso. Es James. Podría pensar que acepté por él, y no por mérito propio. Victoria asintió. ¿Te importa tu independencia? Lo entiendo. Pero piénsalo. Al fin y al cabo, mi clínica sigue siendo la mejor del estado. Esa noche le conté a James sobre la propuesta de su madre. Sin darle el contexto completo, claro. ¿Ella te ofreció un trabajo? Después de todo, parecía impactado. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué lo pensaría? ¿Y qué piensas? Suspiré,
sentándome al borde del sofá. No lo sé, James. Por un lado, es una gran oportunidad. Por otro, no quiero que mi carrera dependa de relaciones personales. Él se sentó a mi lado y tomó mi mano. Emma, escucha. Mi madre es dura, sobre todo en lo profesional. Nunca ofrecería un puesto a alguien que no lo merezca. Si te lo está ofreciendo, es porque te respeta como profesional. ¿Tú crees? Lo sé. A lo largo de los años nunca promovió a nadie que yo le recomendara, decía que no estaban preparados. Si te está ofreciendo ese puesto, es por tu capacidad. Asentí, reflexionando sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez Victoria realmente había visto mi potencial. O tal vez, al enfrentarse a la muerte, estaba reevaluando sus prioridades. En cualquier caso, era una oportunidad que valía la pena aprovechar. Voy a aceptar, decidí. Pero con una condición, nada de favoritismos por nuestros lazos personales. ¿Lazos personales? James sonrió. Ni siquiera estamos casados. Todavía no, le guiñé un ojo. Él me atrajo hacia sí y me besó. Por cierto, hablando de matrimonio. Sí. Mi corazón dio un vuelco. Nada, rió. Solo quería ver tu reacción. James. Le di un almohadonazo, fingiendo indignación. Eso no se hace. Lo siento, no me pude resistir. Estás tan linda cuando te ruborizas. Pero en sus ojos vi algo más. Como si realmente estuviera planeando algo, y solo quisiera conservar la sorpresa. Una semana después, firmé el contrato con la clínica Anderson. El tratamiento de Victoria continuaba con buenos resultados. El tumor se reducía, los análisis mejoraban. Pero ambas sabíamos que no era una cura, solo una prórroga. ¿Cuánto tiempo crees que me queda?, preguntó un día, mientras estábamos en su despacho después de mi primer día de trabajo. Victoria, no soy oncóloga. Eres médica. Has visto mis resultados. Sé honesta. Miré por la ventana, donde el sol poniente pintaba el cielo de tonos rosa y naranja. Con la evolución actual, 1 año, quizás año y medio. Si la terapia sigue funcionando. Asintió, como si solo necesitara que alguien confirmara lo que ya sabía. James debe saberlo. Pronto. No por ti. Por mí. Pero necesita saberlo. Me alegra que haya tomado esa decisión. ¿Y tú? ¿Estás preparada para lo que viene? ¿Para lo que esto significará entre tú y James? ¿A qué se refiere? Cuidar a alguien moribundo cambia las relaciones, Emma agota. Desgasta. ¿Estás lista para eso? Guardé silencio un momento. Recordé el rostro de la señora Henderson, una paciente de 80 años con la que trabajé durante la residencia. Viuda, sin hijos ni familia, venía cada martes, siempre impecable, con un broche de perlas en la solapa. Hablábamos del clima, de libros, de su canario Charlie. Hasta que llegaron los análisis con metástasis, y fue hospitalizada. Fui a verla todos los días después del turno. Al principio aún bromeaba. Luego se fue apagando. Las últimas semanas solo me sentaba a su lado, tomándole la mano, seca, ligera, como la de un pájaro. Vi cómo desaparecía la chispa en sus ojos, cómo su cuerpo se iba consumiendo, cómo la respiración se volvía más débil. Un día antes del final, me miró, sonrió y susurró, «Querida, no me dejes ir sola, ¿sí?» Y no la dejé. Estuve con ella hasta el último suspiro. Sí, fue agotador. Sí, algo dentro de mí se rompió. Pero también me enseñó algo que no aparece en los libros de medicina. Lo superaremos, respondí con firmeza, mirándola a los ojos. Sé lo que es la muerte inevitable. Sé cuánto asusta, tanto al paciente como a los que lo rodean. Pero también sé que el amor, incluso en esa oscuridad, encuentra su luz. Nos amamos. Y James la ama a usted.
El amor no siempre vence a la muerte, suspiró. En su voz oí el eco de una antigua herida, la pérdida de su esposo. Y entendí que su afán de controlar, su miedo a perder a James, nacían de esa primera, irreparable pérdida. No, no la vence, asentí. Pero ayuda a afrontarla con dignidad. Y sin estar sola. Victoria me miró durante un largo rato. ¿Sabes? Me equivoqué contigo. No eres solo una buena chica para James. Eres la correcta. Esa noche, al volver a casa, James me recibió con un ramo de flores y una botella de champán. ¿Qué celebramos? Pregunté sonriendo. Tu primer día en la clínica. Y se arrodilló de pronto, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Y, espero, nuestro futuro juntos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Emma Clark, dijo, abriendo la caja con un anillo simple pero elegante, ¿quieres casarte conmigo? Lo miré a él, al anillo, sintiendo como las lágrimas me nublaban la vista. Habían pasado tantas cosas en los últimos meses. Tantas pruebas. Pero todas ellas solo nos habían hecho más fuertes. Sí, susurré. Sí, James. Por supuesto que sí. Él deslizó el anillo en mi dedo y se incorporó para abrazarme. En ese momento, fui completamente feliz. Solo un pensamiento ensombrecía mi alegría, Victoria. Su enfermedad. Su secreto, que pronto tendría que salir a la luz. Pero incluso con esa sombra, nuestra felicidad era real. Y creía con todo mi corazón que juntos podríamos superar lo que la vida nos pusiera por delante. ¿Hiciste qué? La voz de Victoria temblaba de sorpresa cuando James le mostró al día siguiente una foto del anillo en mi mano. Estábamos sentados en su sala de estar, una amplia habitación con muebles antiguos y flores frescas. Era nuestra primera visita a la casa de Victoria desde el inicio de nuestra relación. Le pedí matrimonio a Emma, repitió James, sonriendo. Y ella aceptó. Victoria pasó la mirada de la foto a mí, luego de vuelta a James. Pensé que esperarían al menos un año. ¿Para qué esperar, si estamos seguros? Me tomó de la mano. Además, quiero que puedas participar en la organización de la boda. Apreté sus dedos. No sabía cuán proféticas eran sus palabras. ¿Ya tienen fecha? Preguntó Victoria, y su voz tenía una nota de tensión. Estaba calculando, mentalmente, cuánto tiempo le quedaba. Pensábamos en la próxima primavera, respondió James. En un año, más o menos. El silencio cayó sobre la habitación. Vi cómo Victoria luchaba consigo misma, quería decir algo, pero no se atrevía. Eso es, mucho tiempo, dijo al fin. ¿Por qué no antes? James frunció el ceño, sorprendido. Mamá, siempre has dicho que una boda debe planearse con al menos un año de antelación. ¿Y tú nunca has sido de las que se apresuran? Solo pensé que en otoño sería hermoso. Hojas doradas, aire fresco. ¿Este otoño? ¿En 3 meses? James soltó una risa. Mamá, ¿estás bien? Nunca has sido espontánea. La gente cambia, respondió ella en voz baja. Vi cómo miraba a su hijo con un amor y un dolor tan profundos que se me encogió el corazón. No sabía si llegaría a ver su boda. Pero no podía decírselo. James, intervine con suavidad, ¿y si tu madre tiene razón? Una boda en otoño podría ser maravillosa. Y yo no quiero esperar tanto. Él me miró, tratando de leer mi rostro. ¿Hablas en serio? ¿Quieres organizarlo todo en 3 meses? ¿Con tu madre en el equipo? Facilísimo, le sonreí a Victoria. Es la mejor organizadora. Victoria me devolvió la mirada con gratitud. Sabía lo que estaba haciendo, y lo valoraba. Está bien, aceptó James, aún sin entender la verdadera razón de la prisa. Si las dos están de acuerdo, hagamos la boda en otoño. Pero que conste, no pienso opinar sobre colores de manteles ni formas de ramos.
Ni falta que hace, Victoria sonrió, por primera vez esa noche, con sinceridad. Emma y yo nos encargaremos de todo. Después de la cena, cuando James salió a atender una llamada de trabajo, Victoria dijo en voz baja: «Gracias». «No hay de qué», respondí. «De verdad quiero que esté en nuestra boda. Tengo que contárselo. Pronto. Antes de la boda». «¿Está preparada?» «No. Pero es necesario». En los días siguientes, su salud comenzó a deteriorarse. Nuevos análisis mostraron que la enfermedad avanzaba de nuevo, la terapia estaba perdiendo efecto. Victoria y yo discutimos alternativas, pero sabíamos que el tiempo se escapaba más rápido de lo que habíamos pensado. «Se lo diré este viernes», decidió. «En la cena. Y quiero que estés conmigo». Por supuesto, le apreté la mano. «Estaré con ustedes». Esa noche lo cambió todo. Preparé la cena en el apartamento de James. Victoria trajo vino. Nos sentamos a la mesa, hablamos de la boda, del trabajo, del clima, de todo menos de lo importante. Finalmente, después del postre, Victoria dejó la servilleta sobre la mesa y se irguió. «James, necesito contarte algo importante». Él alzó la mirada de su taza de café. «¿Qué pasa?» «Estoy enferma, hijo. Cáncer de páncreas. Etapa 4». James se quedó helado. Su rostro perdió el color, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo lo sabes?» «Casi un año. Primero fue tratamiento convencional, luego uno experimental. Funcionó por un tiempo, pero ahora...» «Un año». Se levantó de golpe, la taza cayó, el café se derramó sobre el mantel. «¿Lo escondiste durante un año entero?» «¿Por qué?» «No quería que me vieras débil. No quería ser una carga». «¿Una carga?» «Mamá, estás loca. Eres mi madre. Debiste decírmelo desde el principio». Victoria bajó la cabeza. «Lo siento. Pensé que era lo mejor». James se volvió hacia mí, y vi cómo el entendimiento brillaba en sus ojos. «Tú lo sabías. Todo este tiempo lo sabías». No era una pregunta, y no intenté negarlo. «Sí. Pero no desde el principio». «¿Desde cuándo?» «Unos 4 meses. La vi por casualidad en el parque. Vi sus documentos médicos. Y no me lo dijiste. Me mentiste todo este tiempo». Su voz temblaba de emoción contenida. «James, no era mi secreto», intenté tomarle la mano, pero él se apartó. «Eres mi prometida. Mi familia. Debiste decírmelo». «Fui yo quien le pidió que no lo hiciera», intervino Victoria. «Fue mi decisión, mi petición. No culpes a Emma». «Pero ella aceptó. Es médica, por el amor de Dios». Debería haber insistido. Sentía que las lágrimas me invadían, pero las contuve. No era momento para mis emociones. «James, escucha». «No, tú escucha. Mi madre está muriendo. Muriendo. ¿Y ustedes dos decidieron que no merecía saberlo? ¿Que soy demasiado débil para manejar la verdad?» «No se trata de eso», dijo Victoria en voz baja. «Tenía miedo. Miedo de tu reacción, miedo de tu compasión, miedo de perderte antes de tiempo». «¿Perderme? ¿De qué estás hablando, mamá?» «Cuando la gente sabe que estás muriendo, empieza a alejarse. Emocionalmente. Se prepara para la pérdida. No quería que nuestros últimos meses se tiñeran de eso». James se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. «Dios, mamá. ¿Qué vamos a hacer ahora?» «Lo mismo que siempre. Vivir. Amar. Luchar». Me miró con una leve sonrisa. «Emma me ayuda con eso. Encontró a los mejores especialistas, organizó el tratamiento.
Estos meses ha sido mi sostén. Nuestro sostén. James levantó la cabeza, y sus ojos brillaban por las lágrimas. ¿De verdad? De verdad, asintió Victoria. Tu prometida es una mujer extraordinaria. Perdón por no haberlo visto antes. Miró de su madre hacia mí, y en su mirada vi una mezcla de dolor, gratitud y amor. Perdón, me dijo. No debí, fue solo el impacto. Lo entiendo, me acerqué y lo abracé. Todo estará bien. Lo superaremos. Juntos. Esa noche, James vio por primera vez la vulnerabilidad de su madre. Y, por primera vez, me aceptó verdaderamente como parte de su familia. En el dolor, en el miedo, en la lucha compartida, nos volvimos más unidos que nunca. Una semana después, estábamos los tres sentados en un restaurante, el mismo donde tuvo lugar nuestro desastroso primer encuentro con Victoria. Pero ahora todo era distinto. James me apretaba la mano bajo la mesa. Victoria se veía serena, a pesar de su visible fatiga. Desde que entramos, noté cierto alboroto inusual. Los camareros entraban y salían del salón privado, se susurraban entre ellos y nos lanzaban miradas extrañas. El maitre que nos acompañó a la mesa parecía inusualmente animado, y cuando James le susurró algo al oído, este asintió con una leve sonrisa antes de alejarse. Pensé que quizás había algún evento o celebración, pero no le di mayor importancia. Reservé mesa en la terraza, dijo Victoria. La vista al atardecer desde allí es espectacular. Y en efecto, la ciudad se extendía ante nosotros, bañada en el resplandor dorado del sol poniente. Las copas de vino brillaban a la luz. Por los nuevos comienzos, dijo James, alzando su copa. Y por la familia. Brindamos, disfrutando de ese momento de paz en medio de la tormenta. Entonces, de pronto, James se puso de pie, como si fuera a dar un brindis. Pero en lugar de eso, se arrodilló a mi lado. Emma, sé que ya te he pedido matrimonio. Y tú ya has dicho que sí. Pero quiero hacerlo de nuevo. Aquí y ahora, frente a mi madre. Lo miré desconcertada, sin comprender lo que estaba ocurriendo. James. Estos últimos días me han hecho ver muchas cosas con claridad. La vida es impredecible y breve. No debemos perder tiempo aplazando lo importante. Sacó una nueva cajita de su bolsillo, no la del anillo de compromiso. Emma Clark, ¿quieres casarte conmigo? No en 3 meses. Ahora mismo. Solté un pequeño grito ahogado. ¿Ahora? ¿Qué quieres decir? Conseguí una licencia especial. El oficial del registro nos espera en un salón privado de este restaurante. He invitado a tus padres, ya están aquí. Y a nuestros mejores amigos. Todo está listo, si tú quieres. Miré a Victoria, que sonreía con lágrimas en los ojos. ¿Tú lo sabías? Fue idea suya, respondió ella. Pero la apoyo completamente. Volví a mirar a James, su rostro abierto, lleno de amor, con esa mezcla de nervios y ternura en los ojos. Sí, susurré. Sí, por supuesto que sí. Él deslizó en mi dedo un segundo anillo, una alianza sencilla de oro, que complementaba a la perfección el de compromiso. Y esa noche, bajo el cielo del atardecer y rodeados por las personas más cercanas, nos convertimos en marido y mujer. Sin una gran celebración, sin largos preparativos, solo 2 personas que prometían amarse hasta el final de sus días. Victoria brillaba de felicidad, pese a su evidente debilidad. Cuando intercambiamos los votos, se acercó y nos abrazó a los 2. Elegiste a la mujer correcta, le dijo a James. Perdona por nuestra primera reunión, me dijo a mí. Y supe que la perdonaba. De verdad. Por completo. Porque ya no veía en ella a una suegra difícil, sino a una mujer que amaba a su hijo tanto como yo. Una mujer que luchaba contra la enfermedad con la misma fuerza con la que una vez construyó su imperio. Una mujer que se había convertido en mi familia. Los siguientes 6 meses fueron los más felices y los más duros de mi vida. James y yo disfrutamos de los primeros meses de matrimonio,
pero al mismo tiempo veíamos cómo Victoria se apagaba lentamente, a pesar de todos los esfuerzos médicos. La terapia experimental dejó de funcionar. Probamos otros tratamientos, pero solo prolongaban lo inevitable. Victoria se mudó a vivir con nosotros, al principio, temporalmente, luego para siempre. Yo la cuidaba mientras seguía trabajando en la clínica que ella aún dirigía formalmente, aunque la gestión había pasado al consejo directivo. James también asumió parte del cuidado, reduciendo sus horas laborales. Juntos, le creamos a Victoria un entorno lo más cómodo posible. Y, sorprendentemente, en esos meses difíciles nos convertimos en una verdadera familia, con todos los conflictos, compromisos y momentos de profunda intimidad que eso implica. Una noche, mientras James trabajaba y nosotras estábamos en la sala, Victoria dijo de pronto: ¿sabes? Siempre soñé con tener una hija. Pero después de la muerte de Robert, no fue posible. Levanté la vista del libro que le estaba leyendo. ¿De verdad? Sí. Iba a llamarla Elizabeth, como mi abuela. Es un nombre hermoso. Ahora tengo una hija, sonrió débilmente. No como lo había planeado. Pero quizás mejor. Sentí un nudo en la garganta. Victoria. No llores, negó con la cabeza. No me gustan las lágrimas. Ya lo sabes. Contuve las emociones, pero tomé su mano, fría, frágil, con venas marcadas. Estoy orgullosa de formar parte de tu familia, le dije sinceramente. Y yo estoy orgullosa de que hayas elegido a mi hijo. Y de que él te haya elegido a ti. En febrero, su estado se deterioró bruscamente. Rechazó ser hospitalizada y prefirió quedarse en casa. Transformamos la habitación de invitados en una pequeña unidad de cuidados. Contratamos una enfermera nocturna, pero el cuidado principal seguía en nuestras manos. A pesar de la debilidad, Victoria mantuvo su lucidez hasta casi el final. En sus últimos días hablaba mucho del futuro, el nuestro, el de la clínica que había fundado. Quiero que dirijas el departamento de cardiología, me dijo una mañana mientras le daba la medicación. Cuando tengas la cualificación necesaria. Victoria, ¿eso tomará años? La clínica esperará. Ya hablé con el consejo. Están de acuerdo. ¿Pero por qué yo? Hay médicos con mucha más experiencia. Pero no hay nadie en quien confíe más que en ti, me apretó la mano. Prométeme que lo considerarás. Lo prometo. Un día antes de la ceremonia de graduación de la residencia médica, James organizó una pequeña celebración en casa. Victoria ya no se levantaba de la cama, pero insistió en ser llevada a la sala. No me perderé tu graduación, me dijo. Aunque tenga que pelear con la muerte por cada minuto. Mis padres, Sarah, varios colegas, todos vinieron. James dio un emotivo discurso sobre mi trayectoria en medicina, las dificultades, las victorias. Luego se dio la palabra a Victoria. Estaba sentada en su silla de ruedas, envuelta en una manta a pesar del calor primaveral. Su voz era débil pero firme. Cuando conocí a mi futura nuera, le pedí que pagara la cuenta y pidiera un taxi. Los invitados se miraron confundidos, sin entender el contexto. Pero James y yo conocíamos bien esa historia, y apenas podíamos contener la sonrisa. Ella se negó, continuó Victoria. Y hizo bien. Porque el amor verdadero es saber defenderse, y también ayudar a quien no lo merece. Me miró, con orgullo en los ojos. Emma, serás una gran doctora. No porque seas brillante, aunque lo eres, sino porque tienes un corazón generoso y un alma valiente. Después de la fiesta, cuando los invitados se habían ido y Victoria dormía, James y yo estábamos en la cocina, abriendo regalos. Fue hermoso, me dijo, abrazándome. Lo que dijo mamá. Sí. No lo esperaba. Yo sabía que te quería. Solo necesitaba tiempo para admitirlo. Me recosté en su hombro, sintiendo esa mezcla de paz y cansancio. James, susurré, ¿llamaste al taxi de salida? Estoy agotada. Se echó a reír, atrayéndome más.
No, pero puedo llevarte a la habitación en brazos. ¿Eso cuenta? Perfectamente, sonreí. Victoria nos dejó 3 días después de mi graduación. Se fue en paz, dormida, sosteniendo la mano de James. Hasta el último momento fue esa mujer fuerte y decidida que conocí un año atrás en aquel restaurante. Pero ahora yo también conocía otras facetas, su ternura, su vulnerabilidad, su amor incondicional por su hijo. Al funeral asistieron muchos, colegas, pacientes, amigos. Victoria Anderson había vivido una vida brillante, plena, y dejó un legado significativo. No solo clínicas, sino personas a las que cambió con su determinación y humanidad. Al regresar a casa, James encontró un sobre entre las cosas de su madre, con su nombre. Dentro había una carta, sus últimas palabras, escritas cuando aún podía sostener un bolígrafo. James la leyó a solas, y luego salió al balcón, donde yo tomaba té viendo el atardecer. Mamá lo sabía, dijo en voz baja, sentándose a mi lado. En sus manos, una hoja de papel ligeramente arrugada. ¿Sabía qué? Pregunté, dejando mi taza. ¿Que eres especial? ¿Que seremos felices? Me tendió la carta. La letra de Victoria era temblorosa, pero reconocible, líneas firmes, atención a los detalles. Querido James, escribía, cuando leas estas líneas, ya no estaré. Pero no te entristezcas por mucho tiempo. Tuve una buena vida, llena de luchas y de triunfos. Y el más grande de ellos fuiste tú, mi hijo, mi corazón, mi orgullo. Cuando tu padre murió, pensé que nunca volvería a ser realmente feliz. Y, en cierto modo, así fue, hasta que Emma apareció en nuestras vidas. No vi en ella de inmediato a la persona que realmente era. Solo veía una amenaza potencial a nuestro vínculo. Tenía miedo de perderte, como una vez perdí a tu padre. El miedo me cegaba. Pero la enfermedad, por extraño que parezca, me trajo claridad. Vi a Emma como es realmente, fuerte, bondadosa, leal. Vi cómo te ama, con la misma intensidad con la que yo amé a tu padre. Vi que estaba dispuesta a luchar por su familia, incluso cuando eso significaba enfrentarse a mí. Aquel día, cuando nos conocimos y le ordené que pagara la cuenta y pidiera un taxi, la estaba poniendo a prueba. Quería ver cuán fuerte era, cuánto podía resistir la presión. No esperaba que me plantara cara. No esperaba que fuera tan decidida. Eso me asustó en su momento. Y me fascinó después. James, elegiste a la mujer correcta. Una mujer que estará a tu lado en la alegría y en el dolor. Que nunca se rendirá, ni siquiera cuando todo se vuelva difícil. Especialmente cuando todo se vuelva difícil. Estoy agradecida de haber tenido tiempo de conocerla. De quererla. De verlos juntos, felices, a pesar de todo. Ahora me voy en paz, sabiendo que no estás solo. Que tienes una familia. Que Emma cuidará de ti tan bien como cuidó de mí en estos últimos meses. Vivan plenamente. Ámense con todo el corazón. Y tal vez algún día tengan una hija a la que llamen Victoria. O un hijo. O 3 niños. No importa. Lo único importante es que estén juntos. Con amor. Tu mamá. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. James me abrazó, y permanecimos así mucho tiempo, sin decir nada, simplemente sintiendo el calor del otro en esa fresca noche de primavera. ¿Sabes? Dijo por fin, mirando las primeras estrellas. Nunca imaginé que conocer a mamá terminaría en todo esto. Yo tampoco, sonreí entre lágrimas. ¿Quién hubiera pensado que mi respuesta atrevida en un restaurante nos llevaría hasta aquí? Ella te respetó por eso. Incluso entonces, al principio. Solo que no quería admitirlo. Y yo la respeté a ella. Por su fuerza, su determinación, por cómo te amaba. James me besó en la sien. Lo logramos, ¿verdad? Superamos todo esto. Lo logramos. Juntos. Han pasado 3 años desde que Victoria se fue.
Muchas cosas han cambiado. Yo asumí el cargo de jefa del departamento de cardiología en la clínica Anderson, no solo por el testamento de Victoria, sino por mis propios méritos en el tratamiento de enfermedades cardíacas. James se convirtió en socio de su firma de arquitectura. Y lo más importante, tuvimos una hija, a la que llamamos Victoria. La pequeña Vicky, como la llamamos, es sorprendentemente parecida a su abuela, los mismos ojos decididos, la misma barbilla terca. Y, como dice James con una sonrisa, el mismo carácter fuerte. Aquel día soleado estábamos sentados nuevamente en el restaurante Le Papillon, el mismo donde conocí a Victoria. Ahora veníamos cada año en el aniversario de aquel encuentro. Una especie de tradición. El inicio de nuestra historia. Vicky, que acababa de cumplir 2 años, estaba sentada en su silla alta entre nosotros, concentrada dibujando con lápices de colores en el menú infantil. ¿Crees que será tan firme como tu madre?, pregunté, mirando cómo nuestra hija trazaba una gruesa línea sobre toda la hoja. Ya lo es, rió James. Ayer se negó a ponerse un vestido porque decía que era demasiado de princesa. ¿Y logró pronunciar demasiado no princesa? No, pero se entendió perfectamente. Ambos reímos, observando a nuestra pequeña copia de Victoria. A veces pienso, dijo James, tomándome la mano, que mamá, de alguna manera, sigue con nosotros. Mirándonos. Feliz. Yo también, asentí. Especialmente cuando Vicky pone esa cara, ya sabes, la de, esto es lo que se va a hacer y punto. Sí, esa expresión es 100% de mamá. Un camarero se acercó a nuestra mesa. ¿Están listos para ordenar? Sí, sonreí mirando el menú. Y por favor, ¿puede llamarnos un taxi para las 7? James levantó una ceja, desconcertado, pero esperó a que el camarero se alejara. ¿Taxi? Pero vinimos en coche. Lo sé, le guiñé un ojo. Solo quería decir esa frase. En honor a tu madre. Él rió suavemente, colocando su mano sobre la mía. Ella habría apreciado la ironía. Sin duda. Vicky levantó la cabeza de su dibujo y nos miró con seriedad. Quiero helado, declaró con un tono que no admitía objeciones. James y yo nos miramos y rompimos en carcajadas al unísono. Sí, señorita, dijo James, saludando como soldado. El helado será servido de inmediato. ¿Y tú decías que no se parece a tu madre?, le susurré mientras llamaba al camarero. Oh, definitivamente heredó su tono de mando. Los tres reímos juntos, fundiéndonos en la serenidad del momento. El sol poniente pintaba el cielo de rosa, del mismo color que el helado de nuestra hija. En momentos como ese comprendes que, a veces, los comienzos más difíciles forjan las familias más fuertes. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.